Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy en este video expondré sobre una autora y poetisa mexicana muy conocida. Es perteneciente al siglo de oro de la literatura mexicana y fue de las primeras mujeres que expresó un reclamo hacia el patriarcado. Juana Ramírez de Asbaje, o mejor conocida por su nombre religioso, Sor Juana Inés de la Cruz, o por su seudónimo de la Décima Musa, fue, es y será una de las más grandes poetisas y escritoras que la lengua hispana ha dado. Ella nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, en una hacienda ubicada al pie de los volcanes. Fue una criolla fruto del matrimonio entre Isabel Ramírez, criolla y letrada nacida en Yacapixtla, quien pasado el tiempo conoció en San Miguel Nepantla al capitán de origen vasco, Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, y de cuyo matrimonio nacieron dos niñas, contando a Juana, María y Josefa María. Más tarde el padre se fue sin dejar rastro. Tiempo después la madre de Juana se unió a otro capitán, y de aquella unión nacieron dos niñas y un niño, Antonia, Inés y Diego. Juana creció en el seno de una familia sin dificultades económicas, lo que le ayudó mucho a lo largo de toda su vida, puesto que gracias a esto e impulsada por su hermana, aprendió a leer a los 3 años. La curiosidad siempre la motivó a leer y a estudiar. A la edad de 7 años y al enterarse de la existencia de la Universidad de México, solicitó a su madre que la enviara a estudiar allá, disponiéndose a cambiar el vestido por uno masculino si fuese necesario. Ante la negativa materna, se consoló devorando los libros de la biblioteca de su abuelo. Se armó de constancia y disciplina a tal grado que, niña aún, se abstuvo, por ejemplo, de comer queso, puesto que había oído decir que hacía rudos, es decir, que entontecía a las personas. Empezó a estudiar gramática con tal dedicación que cortaba su cabello, imponiéndose al aprendizaje de una lección determinada mientras crecía, volviendo a cortarlo si aún no dominaba lo que se había propuesto aprender, ya que para ella no parecía razón que tuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Según el padre Calleja, primer biógrafo de Sor Juana, a los 8 años, en 1656, compuso una loa para la fiesta del Santísimo Sacramento, la cual fue su primera composición. Tras la muerte de su abuelo en 1655, fue enviada a la Ciudad de México, a vivir con su tía materna, María Ramírez, quien estaba casada con Juan de Mata, hombre acaudalado que gozaba de influencia en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera. La joven entró a la corte, vivió ahí entre los 16 y los 20 años, y fue respetada por su prodigiosa inteligencia, a tal punto que el virrey, admirado por su erudición, sometió a la joven a un examen ante 40 hombres de letras, teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y poetas. Ante la muestra de sabiduría en sus respuestas, impresionado dijo de la joven: la manera que un galeón real se defendería de pocas chalupas que le embistieran. Así se desembarazaba Juan Inés de las preguntas, argumentos y réplicas, que tanto que cada uno en su clase la propusieron. Con la total negación que tenía el matrimonio, e influida por el padre Antonio Núñez de Miranda, que era confesor de los virreyes, Juana decidió profesar. Tomó la decisión por parecerle que era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. Contrario al matrimonio, la vida conventual le aseguraba no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Ingresó en primera instancia al convento de Carmelitas Descalzas, en agosto de 1667, y fue acompañada por los virreyes. Abandonó el convento poco tiempo después, probablemente por la rigidez de su regla. Finalmente se decidió a ingresar en la Orden de las Jerónimas, tomando los hábitos en febrero de 1669.
Era de carácter afable y se ganó el afecto de sus hermanas de religión. Aunque no podía escapar del todo de la convivencia en el convento, se impuso la disciplina de no entrar en celda alguna si no me obligase a ello la obediencia o la caridad. Para no robar tiempo al estudio, tomando de vez en cuando un día, a fin de que no la tomaran por áspera, retirada e ingrata al no merecido cariño de mis carísimas hermanas, atendió diligentemente sus obligaciones y entre los muros del convento floreció su obra. Fue ampliamente reconocida como escritora, aunque ella misma declaró en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz que siempre escribió por encargo. Escribió obras de teatro, como Los empeños de una casa, 1683, y Amor es más laberinto, 1689. Autos sacramentales como El divino Narciso, 1689 y Abundante poesía. Preparó villancicos para las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. Parte de sus obras fueron reunidas y publicadas en Madrid en 1689, con el título de Inundación Castálida. Su poema más importante, Primero Sueño, fue publicado en 1692. Sor Juana contó con el respeto y admiración de virreyes y cortesanos, escritores y monjas. Armó una magnífica biblioteca que llegó a contar 4000 volúmenes. En 1690 se publicó la Carta Atenagórica, en la que hizo una crítica a un sermón del jesuita portugués Antonio Vieira. Y años después apareció en Madrid una obra autobiográfica, La respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Todos estos textos mencionados anteriormente son apenas la punta del iceberg de la gran cantidad de poemas y escritos que hizo la décima musa. De uno de ellos me basé para hacer el análisis. Ese poema es Hombres Necios. Hombres Necios es una obra demasiado interesante para la época, porque podría decirse que es el primer reclamo hacia el patriarcado de aquel tiempo. Y también es la primera vez que una mujer alza la voz para defender a su género. Después se presenta la defensa de la mujer en el poema. El poema Hombres Necios aborda el tema del trato desigual de la mujer por parte del hombre y de la sociedad. Está compuesto por 16 estrofas de tipo redondilla. En él se enuncian cuestiones relacionadas con la actitud injuriosa y contradictoria de los hombres hacia la mujer, también en la doble moralidad de los mismos. El poema comienza sentenciando al hombre al que fue escrito. La voz poética, en este caso la de una mujer, toma una postura crítica hacia la forma en que el hombre actúa de manera hipócrita, egoísta e impulsiva hacia la mujer. Pero, ¿cuál es la razón? Esta postura crítica de Sor Juana Inés de la Cruz emerge en un mundo desigual y patriarcal del siglo XVII. Esta religiosa defiende la figura femenina y su valor. Este poema parece ser un llamado de atención al trato y lugar que los hombres daban a la mujer de su época. En cada uno de los versos se pone en evidencia la actitud injuriosa, difamatoria y prepotente del género masculino hacia el femenino, así como todos los defectos que los hombres poseen, los cuales utilizan para calumniar a las mujeres. En consiguiente, a medida que avanza el poema, parece ir aumentando el tono. Sor Juana Inés va recopilando una serie de argumentos para efectivamente demostrar la actitud hipócrita e inconsecuente de los hombres. Esto lo logra usando el humor, comparando un hombre con un niño. Aquí se nota en esta estrofa. Con su permiso, la tengo preparada. Dice así: parecer quiero el desnudo, de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Otra cosa importante que hay que resaltar es que ella en el poema describe a dos tipos de mujeres, las figuras de Thais y Lucrecia, en la quinta estrofa del poema. Con estas dos figuras, la autora se refiere a dos prototipos de mujer. Thais, relativa a la mitología griega, era una cortesana ateniense que acompañaba a Alejandro Magno. En este poema se alude a ella como símbolo de deshonra o falta de moral. Luego está Lucrecia. Según la leyenda latina,
era una mujer romana bella y honrada, la cual acabó con su propia vida tras sufrir una violación. Aquí se menciona su nombre como signo de pureza y honestidad. Es evidente que con estas antítesis, Sor Juana Inés deja claro que los hombres buscan una mujer como Thais para pretenderla, pero como esposa reclaman la honestidad de Lucrecia. Ambas tienen cualidades opuestas y retienen la contradicción permanente de los hombres. Por último, hacia el final del poema, la autora dedica la última estrofa a hacer una petición evidente a los hombres. Para ello hace el uso del verbo imperativo dejar. Con ello quiere que los hombres no culpen a las mujeres. Sin embargo, en el último verso, con un tono burlón, duda que esto ocurra, ya que los señala de arrogantes. El verso del poema dice más o menos así: dejad de solicitar, y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Os bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. En todo lo que acabo de analizar y citar, se nota la ferviente necesidad de aquella mujer de una igualdad de género, misma por la que se lucha hoy en día, incesantemente y de una forma no tan adecuada como se ha visto últimamente. Siendo honesto, era mejor la forma en la que Sor Juana reclamaba igualdad a la forma popular que existe hoy en día. Resumiendo, por esta y muchas razones, se le considera la primera feminista de América Latina, la primera que defendió el derecho de la mujer. Hacia el año 1693 dejó de escribir y se dedicó más a los oficios religiosos, situación que no ha sido convincentemente explicada por sus biógrafos. En 1695, una epidemia azotó con particular fuerza el convento de San Jerónimo. Se dice que de 10 religiosas que enfermasen, apenas convalecía una. Sor Juana se dedicó sin fatiga al cuidado de sus hermanas enfermas. Se contagió y pereció el 17 de abril de 1696.